La dignidad de las pruebas. Hace un tiempo un amigo me comenta, no quiero ser pastor porque los pastores son fuertemente probados. Esta persona había sido afectada por situaciones que habían pasado pastores a su alrededor a lo largo de su vida cristiana. Y él había visto un factor común en estos pastores, y es que habían tenido pruebas fuertes, difíciles. Es una verdad lo que él está enseñando. Los pastores son fuertemente probados, pero ¿son los pastores los únicos que son fuertemente probados? ¿O esto es una característica que acontecerá a todo el que profesa el nombre de Cristo? La Biblia nos enseña que nos es concedido tanto el que creamos en Dios como el que padezcamos por Él. Quiere decir que las pruebas no solamente acontecen a los pastores, las pruebas acontecen a todos los cristianos. Pero qué beneficiosas son las pruebas a nuestra vida, cuán importantes son. ¿Qué pueden sacar las pruebas de nuestro corazón, de nuestra práctica, de nuestra vida? ¿Qué propósito tienen las pruebas para nuestra vida? El texto de Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 4, nos da respuestas importantes ante las situaciones y las pruebas que tenemos que enfrentar por nuestra fe. Y dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí apreciamos en este texto el beneficio de nuestra espiritualidad cuando es expuesta a diferentes pruebas de nuestra fe. Aquí es exhibido el decoro con el que las pruebas nos dignifican. Y nos hacemos tres preguntas cuando leemos este texto. Primero, ¿con qué somos animados en medio de nuestras pruebas? Segundo, ¿cuál es el resultado de las pruebas en nuestra vida? Y tercero, ¿cuál es el propósito de las pruebas en nuestra vida? Y quisiera darle de una manera resumida respuesta a estas tres preguntas. Primero, ¿con qué somos animados al pasar nuestras pruebas? El texto nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es el gozo, la alegría, el contentamiento, el deleite, lo que nos compensa en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras pruebas. Aquí Santiago no le está escribiendo a personas que están en la playa o que están en un hotel o que están en un día de fiesta. Le está escribiendo a cristianos que habían sido esparcidos por el imperio, que habían salido huyendo de las persecuciones y que estaban en una tierra extranjera, que estaban en situaciones difíciles ante peligros de muerte, ante peligros de escasez económica, ante peligros de amenazas, ante peligros de inmoralidades que estaban constantemente bombardeando sus vidas. Todo era por causa de su fe en Cristo. La fe en Cristo les había llevado a estas situaciones. Santiago, un pastor comprometido con ellos, no les anima a engañarse a sí mismo. No les anima a amoldarse a estas ofertas tentadoras que le estaba dando el enemigo a su vida. Al contrario, les llama a contentarse con la mayor expresión de gozo en las pruebas que estaban enfrentando. Y es paradójico, porque cuando una persona está enfrentando situaciones, problemas que lo que llevan es llanto y dolor, aquí el apóstol nos está diciendo que debemos contentarnos, que debemos gozarnos. Esto no significa estar con la carcajada al aire libre cuando estamos teniendo sufrimientos, persecuciones. No significa estar riéndonos de todas las cosas cuando hay momentos que hay que llorar con los que lloran. Pero esto significa confiar en Dios de tal manera que Él tiene el control soberano de nuestro presente, de nuestro futuro y aún de nuestro pasado. Esto significa, hermanos, no ser indolentes ante el sufrimiento, sino expresar satisfacción en aquellas cosas que vemos que Dios permite en nuestra vida, porque Él nos conoce más que nosotros mismos, porque Él nos ama más que nosotros mismos, porque Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos más que nosotros mismos. Esta es la alegría que tiene el cristiano, no en la situación de su presente, porque el cristiano confía en un futuro diferente.
El cristiano tiene puesta su mirada en la eternidad y descansa en los méritos de Cristo para su alma, para su vida y para su final. Descansa en que el Dios soberano tiene un final glorioso para su vida. Y por eso puede pasar las pruebas y las situaciones y los sufrimientos en una actitud de gozo, porque está descansando, no en lo que está viendo, no en la situación adversa que está teniendo, sino en la promesa de Dios para su futuro, en la promesa de Dios para su presente, en la promesa de Dios y en la palabra de Dios, la cual le fortalece y le lleva a vivir de una manera confiada, segura. Este sentir de Santiago es repetido a lo largo de la Escritura, porque cuando nosotros leemos a los escritores, nos damos cuenta, por ejemplo, Pablo nos dice en Romanos 5:3, y nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 6, nos exhorta, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nuestro Señor Jesucristo, después de dar las bienaventuranzas, y cuando está terminando y les confirma la dicha de las persecuciones, nos dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Y vemos cómo este pensamiento se repite a lo largo de la Escritura. Un pensamiento de confianza en Dios, un pensamiento de gozo en Dios, un gozo que nos hace permanecer firme y nos hace ver y analizar cómo cristianos en medio de sus persecuciones, cristianos en medio del circo del Coliseo Romano, cuando los van a matar y los van a torturar, están cantando y confiando y descansando en Dios. Eso solo lo podemos comprender a la luz del poder del Espíritu que opera en la vida del creyente. ¿Cómo es posible que alguien pueda cantar como lo hicieron los apóstoles cuando estaban en la prisión? Y que pueda cantar himnos cuando muchos nos quejamos en momentos de simples pruebas. Pero ¿qué ve el Señor de beneficioso en nuestra vida cuando nosotros tenemos que afrontar pruebas? Una buena ilustración la vemos en un deportista. Un deportista que quiere lograr una meta, pero tiene que pasar un proceso de entrenamiento, un proceso de cansancio, un proceso de fatiga, un proceso en el cual quiere virar atrás. Y llega un momento que dice, ya no puedo más. Pero ese deportista está mirando la meta, está mirando el futuro, está confiando en lo que puede lograr. También lo vemos en un músico. Vemos un músico muy bueno, muy talentoso, pero no tenemos en cuenta las tantas horas que tiene que pasar ese músico estudiando para lograr lo que hace. Estas dos ilustraciones dan paso a la segunda pregunta que me hago cuando leo este texto, y es, ¿qué resultado producen las pruebas en los cristianos? El texto nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El resultado de las pruebas en nuestra fe es la paciencia. El gozo que experimentamos como creyentes en la angustia da como resultado uno de los frutos más extraordinarios que podemos experimentar los cristianos, y es el hupomone o hupomoné. Esta palabra significa paciencia, constancia y perseverancia, y es una virtud que se desarrolla y se perfecciona ante el fuego de la prueba, como la capacidad de resistir, de permanecer, esta capacidad de martirio, de ser odiados y responder de una manera diferente, esta capacidad de vivir como un pajarito en medio de una tormenta, cuando todas las olas y todo el barco se está hundiendo y el pajarito está cantando. Es una capacidad que solamente la podemos experimentar por la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Esta es la respuesta de nuestra creencia cuando es puesta a prueba sobre cualquier ataque. A veces somos probados en la moral, a veces somos probados en la doctrina, a veces somos probados en nuestra defensa de la fe. Y tenemos muchas maneras en las que somos probados. Esta es la respuesta ante estos ataques, la respuesta exacta, la respuesta correcta ante estos ataques. Una planta que echa raíces en medio de las piedras, que no puede ser derribada. Esta es la paciencia a la que estamos hablando. Algo que solamente Dios nos puede dar. Entonces, ¿qué se espera de un creyente
que se goza al pasar las pruebas porque ha entendido que en ellas Dios le perfecciona y le da paciencia. Y de aquí me surge la tercera pregunta. ¿Qué espera? ¿Qué se espera de las pruebas en el cristiano? El texto dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El producto acabado de un creyente que a través de las pruebas atesora el gozo y la paciencia es el cumplimiento de la obra de Dios en su vida. Dice el Salmo 138 del 7 al 8, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El fin de nuestro proceso es la perfección. Esto no significa no tener pecados, sino ser plenos, ser completos. El fin de nuestro proceso es nuestra cabalidad. Esto significa madurez en todo. El fin de nuestro proceso es que no nos falte nada. Una obra digna de Cristo. ¿Y qué espera Dios de nosotros cuando somos probados? Si no es la perfección, la madurez. ¿Qué espera un pintor cuando pasa años haciendo un trabajo y un cuadro? Por supuesto que exhibir su obra perfecta. ¿Qué espera un compositor cuando pasa un tiempo largo y prolongado componiendo su mejor pieza y su pieza más virtuosa? Por supuesto que todos la admiren y que todos reconozcan su obra. Pues eso es lo que Dios hace en nosotros. Las pruebas se enfrentan con gozo. Las pruebas producen en nosotros paciencia y perfeccionan nuestra espiritualidad para que seamos completos, maduros, perfectos. Esta es la perfección, la madurez, la obra intachable de Dios en la vida del creyente. Una obra que será admirada por todos. ¿Hay beneficios en las pruebas? Sí. Beneficios a nuestra vida. Dios no se beneficia con las pruebas. Los que nos beneficiamos somos nosotros. Aquellos que caímos, aquellos que somos débiles, aquellos que somos hijos de Dios y por el poder de su Espíritu vencemos nuestras pruebas y por el poder de su Espíritu podemos agradarle con nuestra conducta y por el poder de su Espíritu podemos gozarnos y perfeccionarnos ante nuestras pruebas. ¿Estás pasando por pruebas en tu fe? Oremos como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. ¿Necesitas afirmación del amor de Dios en medio de las pruebas? Confiemos en las palabras del Señor cuando nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Solo podemos decir que en Dios confiamos. Solo podemos decir que a pesar de nuestras pruebas, no estamos solos. No estamos solos. Dios nos fortalece. Dios nos anima. Dios nos esfuerza. Pidámosle al Señor la fuerza que necesitamos para la prueba de nuestra fe que estemos enfrentando en este momento. Sea cual sea nuestra prueba. Y tenemos pruebas de diferentes colores, de diferentes matices. Pero tenemos un Dios que no cambia. Tenemos un Dios que es inmutable. Tenemos un Dios que es fiel a su pacto, que es fiel a sus promesas. Tenemos un Dios que prometió estar con nosotros en medio del valle de sombra de muerte. Tenemos un Dios que nos dio la promesa de su Espíritu y que nos dio el Consolador para defendernos cuando tengamos que enfrentar pruebas de nuestra fe. Este es nuestro Dios, en el cual podemos confiar y estar cimentados, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra esperanza. Que el Señor te bendiga, que el Señor te anime y te fortalezca
en medio de tus pruebas, como lo hizo con muchos cristianos a lo largo de la historia. Amén.